que usted pueda buscar en su Biblia. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 138 y versículo 8. Libro de los Salmos, capítulo 138 y versículo 8. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Propósito de Dios en la pandemia. Y se podrá decir, pero ¿será que Dios tiene propósitos en esto de tanta muerte, de tantas cosas que estamos viviendo? Por supuesto que tiene propósitos. Hermano, nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo en el mundo, lo tenemos que ver con sabiduría. Nosotros como cristianos no podemos ver las cosas que ocurren en el mundo como las ve cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios a nuestra disposición, la sabiduría que Él da para poder ver las cosas que están ocurriendo, comprendiendo que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Nada de lo que Dios permite en el mundo es por casualidad o por el azar. Todo tiene un propósito. Por eso vamos a hablar en esta mañana de los propósitos de Dios en la pandemia. Estamos en Salmo 138, versículo 8. Cuando lo tenga, le invito, mi hermano, que lo pueda leer conmigo. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire qué maravilloso este versículo, hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a repetir la primera parte del versículo. Como dice, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Dios mío, por tu palabra, porque en ella encontramos la sabiduría, encontramos la luz en nuestro camino, encontramos la esperanza y el gozo y la fortaleza que nuestra vida necesita. Señor, yo someto hoy a ti mis palabras y pensamientos, que la carne no tome ninguna gloria. Te ruego que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Permíteme ser un instrumento de bendición para tu pueblo en esta mañana. Te pido que nos hables, que nos llenes, nos edifiques por medio de tu bendita palabra. En tu nombre te lo suplicamos todo, buen Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta pandemia tiene propósitos de Dios. Tenemos que, como cristianos, tener la sabiduría de entender que todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo ha permitido. Esta pandemia, hermano, no ha venido por casualidad, ni por cosas del azar o por cosas del destino. La palabra de Dios es clara, que dice, queridos hermanos, que hasta un pajarillo no cae si Dios no lo permite. La palabra de Dios dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Eso significa que no hay nada, no hay ni un pequeño detalle en el mundo que pase fuera del control de nuestro Dios. No hay nada que pase en el mundo que se pueda saltar, hermanos, el permiso o la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que si Dios ha permitido esta pandemia, si Dios ha permitido que esté ocurriendo esto hoy en el mundo, es porque esto tiene propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo declara. La palabra de Dios dice, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con sus propósitos son llamados. Por lo tanto, hermanos, yo tengo que creer, tengo que confiar y tengo que estar seguro que esto tiene propósitos. Primeramente, hermanos, entendamos lo que significa la palabra propósito. La palabra propósito significa, oiga bien, hermanos, significa un objetivo o meta que se pretende alcanzar. Un propósito es un objetivo o una meta que se pretende alcanzar. De esta definición, hermanos, quiero que entendamos una cosa muy importante. Todo propósito tiene un proceso. Entiéndalo. Si el propósito es el objetivo o la meta, quiere decir que para llegar a ese propósito, para que ese propósito se cumpla, para poder llegar a esa meta, hay que pasar por un proceso. Hermano, esta pandemia es el proceso en el cual Dios ha permitido que nosotros como iglesia entremos. Esta pandemia es el proceso que Dios ha permitido que el mundo entre, porque Dios tiene un objetivo que alcanzar por medio de este proceso. Hermano querido, la pandemia, querido hermano, tiene que ver con cosas de sanidad, con cosas de medicina, de la ciencia médica, pero tiene que ver más directamente en el ámbito espiritual con el proceso de Dios en el mundo, el proceso de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios se cumple a través de procesos. Aparte de la pandemia, hermanos,
tenemos que entender que, por ejemplo, la escasez es un proceso, la enfermedad es un proceso, la soledad o el abandono son procesos que tenemos que pasar como seres humanos. Y esos procesos al final llevan a cumplir el propósito de Dios. Quiere decir, querido hermano, que esta pandemia es un proceso en el cual Dios está permitiendo que usted y yo entremos para que un propósito de Dios se cumpla, se haga realidad en mi vida. Esa es la manera espiritual de ver esto que está ocurriendo en el mundo. No solamente esta pandemia, no, es un proceso. Hay algo que Dios quiere lograr en mí. Hay algo que Dios quiere producir en mi vida. Hay una meta de Dios en todo esto. Hay un objetivo de Dios en todo lo que estamos viviendo. Tiene un objetivo Dios para tu vida. El versículo que acabamos de leer no es generalizado. La palabra de Dios dice, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Este proceso tiene que producir algo en ti, como mamá, como papá, como hijo, como joven. Tiene que producir algo. El Señor tiene un objetivo en lo que está viviendo. Tiene un propósito. Y vamos a ver esta mañana cuáles son algunos de los propósitos de Dios en esta pandemia. Primeramente, hermanos, yo quiero hablarle de algo que está disponible para todo cristiano. Está disponible para todo el que le busca, todo el que lo necesita de parte de Dios. Pero normalmente es algo que no buscamos. Esto que le voy a mencionar es algo que muchos de nosotros buscamos en las personas, buscamos en la diversión, buscamos muchas veces en los vicios, buscamos en las amistades o lo buscamos en los noviazgos. Por eso es que muchas veces, hermano, nos sentimos destruidos interiormente, nos sentimos vacíos interiormente porque no encontramos esto ni en las personas o en la diversión o en las cosas, porque es algo que verdaderamente solo Dios puede dar. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Del consuelo de Dios. Hermano y hermana, el consuelo verdadero solamente viene de Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos que Dios tiene con este proceso llamado pandemia? Que aprendamos y comprendamos que el verdadero consuelo solamente viene de Dios. Dice la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Acompáñenme en la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga bien, uno de los nombres de Dios, el Dios de toda consolación. ¿Te sientes preocupado? Busca a Dios. ¿Te sientes angustiado, afligido? Busca a Dios. Hermano, qué triste ver, hermano, pero es comprensible porque seguramente no conocen del Señor. Ir a los supermercados y ver personas que su compra de supermercado del día que les toca salir, comprar con el DUI, son 3, 4 botellas de licor, son cajas de cerveza. Porque ellos, hermanos, están tratando de encontrar su consuelo, olvidándose de todo a través de una borrachera, a través de tomarse esas botellas de licor. Hermano querido, están equivocados. Porque ese licor, porque esos vicios, porque posiblemente ese noviazgo, esa amistad que tal vez no es agradable a Dios, no te puede dar verdadero consuelo, te puede dar palabras bonitas. Óyelo bien, pero no confundas palabras bonitas con consuelo. Hermano y hermana, el consuelo verdadero te llena el corazón. El consuelo verdadero no solamente te endulce el oído. El consuelo verdadero no es solamente olvidar el problema una tarde que alguien se va a poner una borrachera. El consuelo verdadero viene de saber que aunque estamos en medio de un problema, Dios está conmigo. El consuelo verdadero, hermano, viene de la plena convicción que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga bien, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones. ¿Estás preocupado por tu economía? Busca a Dios para que Él te consuele. ¿Estás preocupado por tu matrimonio? Busca a Dios. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, de enfermedad, ¿te sientes temeroso? Busca a Dios. Hermano y hermana, tenemos que entender, Dios ha permitido este tiempo de pandemia para que su pueblo entienda que el verdadero consuelo viene de Dios. Él es el que va a llenar tu corazón de paz.
Él es el que va a llenar tu corazón de esperanza. Él es el que va a reconfortar tu corazón. El que te va a hacer sentir tranquilo y en paz, aún en medio de los problemas que puedas estar viviendo. Dice la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué nos dice esta palabra? Van a abundar problemas, hermano. Claro que habrán sinsabores en la vida, como lo dice el libro de Job. Hombre, dice, hastiado de sinsabores. Claro que vendrán sinsabores en la vida. Claro que van a haber problemas, hermano. Nadie te ha predicado un evangelio sin problemas. Nadie te ha predicado un evangelio sin dificultades. Y si te han predicado un evangelio donde tú no vas a tener problemas, no vas a tener caídas, no vas a tener dificultades, hermano, te han vendido un evangelio falso. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero aquí viene el consuelo. Que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa, hermano, que la victoria de Cristo es tu victoria. Tenemos que encontrar el consuelo en Dios. Hoy te sientes preocupado, busca a Dios. Tú eres un cristiano que hace poco acaba de salir de un vicio de licor. Si te sientes preocupado, no busques una botella, busca a Dios, hermano. Si tú vienes saliendo o has estado a punto de destruir tu matrimonio por problemas de infidelidades, en este tiempo que te sientes preocupado, triste, deprimido, la solución no es volver a tus viejas amistades que te llevaron a la destrucción a tu matrimonio. La solución es buscar a Jesús, buscar de Cristo. Yo te quiero decir una cosa en esta mañana, querido hermano. El consuelo que ofrece el mundo es un consuelo momentáneo. El consuelo, la tranquilidad que te ofrece el mundo es una tranquilidad momentánea, pero el consuelo que da Dios es permanente. Él es el único que verdaderamente te puede consolar, papá, mamá, para que tú puedas consolar a tus hijos. Dios es el único que te puede llenar tu corazón de verdadera paz, de verdadera esperanza. ¿Para qué? Como lo dice la palabra, para que con ese consuelo que Dios te da, tú puedas consolar a aquellos que hoy no tienen consuelo. Hermano, hay personas que hoy en día se sienten muy deprimidas. Hay personas que hoy en día se sienten, hermano, desesperanzadas, angustiadas por las cosas que está viviendo en el mundo. ¿Quién les puede dar consuelo? ¿Sabe quién? Alguien que ha encontrado el verdadero consuelo. Y el verdadero consuelo viene de Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos de Dios en esta pandemia? Que nosotros entendamos, hermano, que el verdadero consuelo viene únicamente del Señor. Número 2. Segundo propósito de Dios. Son muchos. Vamos a hablar solamente de 3 por el tiempo esta mañana. Pero, hermano, uno de los propósitos de Dios en esta pandemia es que experimentemos su fortaleza. Oiga bien, les estoy hablando de cosas de las cuales siempre hablamos, pero que solamente en estos procesos experimentamos. Porque claro, hermano, hablamos del consuelo, pero mientras no pasamos por tiempos de crisis no lo podemos experimentar. Hablamos de la fortaleza, pero mientras no pasamos por momentos de debilidad no la podemos experimentar. Uno de los propósitos de Dios en esta pandemia, hermanos, es que experimentemos su fortaleza en nuestra debilidad, que experimentemos la fortaleza de Dios, hermanos, en los tiempos de debilidad, de aflicción, de temor, que nosotros podamos superar, hermano, porque el temor va a venir. Eres un ser humano, el temor va a venir, hermano, la preocupación viene, hermano, la angustia puede llegar a tu corazón. Lo mencionábamos hoy por la mañana en el devocional. Hermanos, no vamos a vivir toda la vida en cuarentena. No podemos acostumbrarnos. Claro que es rico vivir con toda la familia junta y no estar saliendo a trabajar, el poder estar en casa protegiéndonos. Pero hermano, la cuarentena dentro de poco tiempo va a terminar. Vamos a tener que salir. Vamos a tener que volver a los trabajos, volver a abrir la iglesia. Por supuesto, no lo vamos a hacer alocadamente. Por supuesto, no vamos a abrir la iglesia para que todos los que lleguemos nos vayamos a contagiar. Lo vamos a hacer con sabiduría.
Me preguntan, pastor, ¿y vamos a abrir la iglesia? Claro que la vamos a abrir. Por supuesto que dentro de algunas semanas o meses, no lo sé, las puertas de la iglesia estarán abiertas. ¿Cuántos quieren eso también, hermano? Claro que vamos a volver a abrir. Por supuesto que vamos a volver a estar en el templo. Pero, hermano, no lo vamos a hacer alocadamente. Lo vamos a hacer con prudencia. Pero, hermano y hermana, yo le quiero decir algo esta mañana. Prudencia es una cosa, cobardía es otra. Hermano, seguramente vamos a tener que volver al trabajo, a los quehaceres diarios, a abrir nuestras iglesias, y seguramente el virus todavía va a andar por ahí en la sociedad. Según dicen los expertos, hermanos, vamos a tener que aprender a convivir. Mire qué tremendo, hermano. Aprender a convivir con el virus. Vamos a tener que ir a trabajar conviviendo con el virus. Hermano y hermana, ¿eso qué significa? Que nos vamos a tener que fortalecer en Dios, que vamos a tener que salir de nuestras casas, no contagiados de miedo, sino que llenos de fe. Hermano, ser prudente es una cosa, ser cobarde es otro. El cristiano no está llamado a ser cobarde. Ya hay que salir, pues tenemos que salir. Hermano querido, claro, esperamos que no lo hagan locamente. Esperamos que las personas que están en eminencia en los países, las personas que están en el gobierno puedan tener la sabiduría de dar la apertura en el momento que sea oportuno. Pero hermano, ese momento va a llegar. Llegará el momento en que tú te vas a tener que alistar en la mañana para volver al trabajo, a tomar el transporte colectivo con tu mascarilla, con tu guante, con tu alcohol gel en la cartera, pero vas a tener que salir. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que superar tu miedo, que vas a tener que superar tu preocupación, que vas a tener que llenarte de la fortaleza de Dios, porque el cristiano es un cristiano de fe y de prudencia, pero no puede vivir en cobardía. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vea lo que dice la palabra, hermano. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque uno de los propósitos de esta pandemia es que nosotros, hermanos, aprendamos a fortalecernos en Dios en nuestros tiempos de debilidad. Dice la palabra del Señor. Mire qué maravilloso. Nos habla de la armadura de Dios. Pero leamos el primer versículo. Dice, por lo demás, hermanos míos. Oiga bien, esta es una palabra para la iglesia. Esta es una palabra para ti. Esta es una palabra para los hijos de Dios. Esta es una palabra para los que tenemos a Cristo en el corazón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te sientes débil, te sientes temeroso, te da angustia cuando piensas que ponen la fecha, que el 6 de junio, que el 9 de junio, que ya se van a reunir, que los últimos 15 días de cuarentena y vas a tener que volver y vas a tener que salir y vas a tener que ir al trabajo. Querido hermano, querida hermana, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecerse en Dios? Significa que nuestros temores y angustias los vamos a superar por la fuerza de Dios. Porque no podemos, hermano. Qué lindo sería el poder que nos dejaran. Bueno, quédense lo que quieran de cuarentena toda la vida. Pero no, hermano. La vida continúa. La vida tiene que continuar. Esta es una pausa que Dios ha puesto con un propósito. Pero en algún tiempo, semanas o días o meses, no lo sé cuánto, vamos a volver a una nueva normalidad. Vamos a volver a una nueva realidad, donde te vas a encontrar con tus compañeros de trabajo, todos con sus mascarillas, con sus guantes, todos lavándose constantemente las manos, porque así va a ser nuestra nueva realidad, con distanciamiento en el trabajo, con distanciamiento en el bus. Esa va a ser nuestra nueva realidad. Pero hermano, en esta nueva realidad, recuerda, Dios sigue estando contigo. Tenemos que salir, pero no te contagies desde ya de miedo. Quizás no te has contagiado de COVID, pero el miedo ya te contagió, el temor, la angustia. Hermano, supera tu miedo, supera tu angustia. ¿Cómo? Fortaleciéndote en Dios. Hoy uno de los objetivos del Señor es que nosotros podamos confiar que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor hará realidad que ninguna plaga llegará a tu morada.
Porque esos son versículos que tú los tienes pegados en tu sala, tú los tienes de memoria en tu mente, tú los tienes en tu Biblia con un separador bíblico. El Salmo 91 no es solamente para estar pegado en la sala, es para vivirlo, hermano. Amén. El poder saber que cuando yo me fortalezco en el Señor, el COVID-19 no es un gigante, gigante Dios. Amén. Muchas veces el diablo nos permite o nos hace que nosotros veamos este virus como algo invencible, como algo, hermano, como un poderoso gigante que nos va a doblegar a todos. Querido hermano, sí hay un poderoso gigante y no se llama COVID-19, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo que salir, claro que voy a ser prudente. Claro que tú tienes que tener prudencia cuando te toque volver a trabajar. Por supuesto que tienes que cumplir todos los lineamientos de prevención. Pero hermano, en tu corazón no tiene que ir lleno de miedo. Tu corazón tiene que ir lleno de fe. Que tienes un Dios que cuida de ti. Que cuida de tus hijos. Que cuida de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y número 3, para terminar, hermano. A través de esta pandemia el Señor nos ha querido recordar algo muy importante. ¿Y sabe qué es lo que el Señor nos ha querido recordar? Y lastimosamente el enemigo nos ha desenfocado a muchos. Porque, hermanos, no podemos negar que esta pandemia, inicialmente oramos, era uno de nuestro anhelo y decíamos, hemos estado pidiéndole al Señor un avivamiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le habíamos estado pidiendo al Señor un avivamiento espiritual para la iglesia de Cristo, para la iglesia en el mundo. Y el Señor ha mandado esta pandemia. Decíamos hace 60 días, lo decíamos hace 2 meses, 3 meses. Y Dios ha mandado esta pandemia para avivar el espíritu de la iglesia. Pero lamentablemente a 3 meses o 4 meses que a nivel mundial, pues esta pandemia ha golpeado más fuerte, lo que ha avivado, aparte de lo espiritual, son los conflictos sociales, los conflictos políticos, la división en la sociedad, unos peleándose contra otros, otros peleándose contra los que opinan una cosa, otros peleándose con los que opinan una cosa, unos están de acuerdo y otros están en contra. Hermanos, tenemos que entender que hoy en día esta pandemia, estas cuarentenas que estamos viviendo en la sociedad, ha avivado conflictos, ha avivado pleitos con los que están a favor y con los que están en contra. Pero mire qué es lo que Dios quiere recordarnos, hermanos. Uno de los propósitos espirituales que la iglesia tiene que enfocarse bien. Hermano, enfócate bien. Hermana, enfócate bien en lo que Dios quiere de ti como cristiano. El mundo si quiere pelear, que pelee, hermano. Pero tú como cristiano, yo como cristiano, tengo que recordar, oiga bien, hermano, que recordemos que nuestra batalla no es terrenal, nuestra batalla es espiritual. Óyelo bien, hermano, tu batalla es espiritual. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Segunda carta de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Segunda carta de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo. Oiga bien, esa es una palabra para su pueblo. Esa es una palabra para aquellos que forman parte del reino de Dios. ¿Formas tu parte del reino de Dios? Sí, pues esta palabra es para ti. ¿Formas tu parte de la familia del Señor? Sí, porque tienes a Cristo en tu corazón, pues esta palabra es para ti. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? No dice oiré desde la asamblea. No dice oiré desde la tierra. Dice oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos. ¿Y qué más hará el Señor? Y perdonaré sus pecados. Y mire qué maravilloso. Y sanaré su tierra. Hoy en día, hermanos, y no vamos a entrar ni a favor ni en contra de nadie. Aquí solamente se lo voy a comentar a nivel general. Hoy en día podemos darnos cuenta, por lo menos en nuestro país, aquellas personas que son de otros países, pues conocerán su realidad de su sociedad. Pero hoy en día en nuestro país vemos que la sociedad está dividida, pleitos, unos a favor de las cosas que se hacen, otros en contra. Unos
salen con sus cacerolas y a pitar, otros se enojan con los que salen con las cacerolas. Unos le quieren pegar con la cacerola al otro y hay pleitos y hay división. ¿Por qué no estás a favor? ¿Por qué tú estás en contra? Hermano y hermana, yo te quiero decir una cosa muy importante como cristiano. Ese pleito no es tuyo, hermano. Ese pleito no es para ti. No te enredes en pleitos estériles. Entiéndelo bien. Que uno se... No gastes tu tiempo en pleitos estériles terrenales. Óyelo bien, tu batalla no es de este mundo, tu batalla es espiritual. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos pueden hacer leyes, decretos y planes, pero la sanidad viene de Dios. Dice la palabra, yo traeré sanidad a tu tierra. Óyelo bien, por lo tanto, hermano, elévate de esos pleitos estériles, de la confrontación estéril, porque tu batalla y mi batalla no la peleamos terrenalmente. Óyelo bien, tú no te vayas con los que tienes poder terrenal, tú vete con aquel que tiene toda la autoridad, y toda la autoridad solo la tiene Dios. Él tiene toda la autoridad. Esta pandemia tiene un propósito, ¿sabes cuál es? Que como cristianos entendamos que nosotros no somos de este reino, nosotros somos del reino de los cielos, y nosotros sabemos que el que tiene la última palabra en este mundo no son los líderes terrenales. El que tiene la última palabra se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, querido hermano, el tercer propósito es que nosotros comprendamos, como lo dice Segunda de Crónicas 7:14, que cuando hay un pueblo que se humilla, que le busca, que ora, Él traerá sanidad. Él va a traer la sanidad. ¿Sabes por qué? Porque claro, los planes, los proyectos, las leyes y los decretos son buenos y gloria a Dios por ello. Pero las leyes no sanan los países. El que sana al mundo es nuestro Dios. Pon en Él tu confianza. ¿Vamos a acatar lo que las leyes terrenales digan? Claro que lo haremos porque somos cristianos y tenemos que estar bajo la autoridad terrenal que Dios ha dejado. Pero nuestro corazón sabe que la batalla que yo tengo que pelear no es en esta tierra. La batalla que yo tengo que pelear es espiritual. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, porque ese Padre que te ve en lo secreto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En conclusión, querido hermano, esta pandemia nos ha venido a demostrar, queridos hermanos y hermanas, que todo te puede fallar, que todo puede no funcionar, como hoy en día nos damos cuenta que muchas cosas no están funcionando. Prueban una vacuna, no funciona. Prueban esto y no funciona. Hoy en esta pandemia vamos de prueba y error. Prueba esta ley, no funciona, no, pues hay que hacer otra. Hermano, este tiempo de pandemia nos ha demostrado que el único en quien verdaderamente tú puedes confiar se llama Dios. Y vaya conmigo, acompáñeme para terminar. Lo leemos antes de orar. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12. Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Estamos en Isaías 43, 10 al 12. Dice la palabra: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hermano y hermana, esta pandemia, este tiempo de crisis nos ha demostrado que nuestra esperanza y nuestra confianza tiene que estar puesta únicamente en aquel que tiene toda la autoridad y todo el poder. Y ese alguien es nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar a Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por hablarnos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, fiel, maravilloso. Padre bendito, gracias porque en esta pandemia nos has permitido reconocer que el verdadero consuelo,
cuando hay temor, cuando hay angustia, cuando hay preocupación, el verdadero consuelo viene de ti. Buscarte a ti en oración, buscar tu palabra, buscar tu presencia, Dios mío. Porque esta pandemia también, Dios mío, en uno de sus propósitos es que aprendamos a fortalecernos en ti, que podamos superar nuestro miedo, nuestro temor, fortaleciéndonos en ti, Señor. Confiando en tu palabra, confiando en tu protección, confiando en tus promesas. Confiando, mi Dios, que cuando tengamos que volver nuevamente a trabajar, nuevamente a la iglesia, nuevamente a estudiar, nosotros vamos a confiar en tu protección, en tu cuidado. Nosotros vamos a salir de casa no contagiados de miedo, sino llenos de fe, llenos de confianza, sabiendo, mi Dios bendito, que el COVID-19 no es más poderoso que tú. Esta mañana declaramos, Señor, que este virus no es más poderoso que nuestro Dios. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que tiene la última palabra. Señor, tú eres nuestro poderoso gigante. Señor bendito, tú tienes la última palabra. Y Señor amado, ayúdanos a recordar que todos los conflictos y divisiones que esta pandemia y cuarentena ha provocado en la sociedad no son pleitos para tu pueblo, porque nuestra batalla es espiritual, porque nuestra pelea está por sobre las divisiones y los conflictos terrenales, porque nosotros no ponemos nuestra esperanza en aquellos que solamente, Padre, pueden dictar leyes terrenales, que tienen planes y proyectos terrenales. Nuestra esperanza está en ti, que eres el que da la sanidad, que eres el que trae vida, que eres el que resucitó al tercer día, que eres, Señor, el que venció la muerte, el pecado y la enfermedad, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, Señor. Nuestra esperanza está en ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Oro por los hermanos que se sienten preocupados, que se sienten afligidos, porque ya les dijeron de su empresa que tal fecha comienzan, que tal fecha vuelven nuevamente al trabajo y su corazón está preocupado. Te ruego que tú hoy les llenes de fortaleza su corazón, que puedan confiar que hoy y siempre tú estarás con ellos, Señor. Y si tú, querido hermano, no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú no has invitado a Cristo hoy a tu vida, yo te quiero invitar que hoy no desaproveches la oportunidad, que puedas invitar a Jesús a tu vida hoy, que lo hagas de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Dame la seguridad que algún día que yo muera, yo pueda estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por habernos hablado esta mañana a nuestra vida. Bendice cada familia que hoy se conectó y bendice los que van a seguir viendo este mensaje durante todo este día. En tu nombre te lo pedimos, Padre, desde ya, con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que se haya conectado con nosotros esta mañana. Que Dios les bendiga. Nos vemos, no se lo olvide, a las 5 de la tarde el culto general y a las 3 de la tarde Jóvenes en Victoria. Conéctense, motivemos a nuestros hijos a conectarse hoy a las 3 de la tarde al culto de Jóvenes en Victoria. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.